Santiago capítulo 4 es el texto que esta mañana vamos a estar predicando desde los versículos 1 al 10. Santiago capítulo 4, versículos 1 al 10. Así que en el nombre del Señor vamos a dar lectura a esta porción bíblica. Dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar, combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Señor, hemos leído tu palabra. Humildemente te rogamos, te pedimos que tú nos hables, Señor. Necesitamos oír tu palabra y necesitamos estar con una expectativa correcta frente a ella, sabiendo de que no es una opinión más, no es una opinión humana, no es una filosofía de hombre, es tu palabra que ha sido leída, Señor. Por lo tanto, debiésemos temblar, temer y disponernos a obedecer. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos. En Jesús nuestro Señor. Amén y amén. He colocado como nombre a esta predicación de este día, la cizaña y el trigo. La cizaña y el trigo. Hay una descripción muy gráfica de lo que pudiese ser la cizaña, ¿cierto?, en el contexto de la iglesia. Y es por eso que yo también quiero, junto con lo que acabamos de leer, dar lectura a otro texto bíblico que se encuentra en Mateo capítulo 13, del 24 al 30. Mateo capítulo 13, del 24 al 30. Dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Esta realidad que nos advierte el Señor Jesucristo es la misma realidad que está retratando Santiago en la porción bíblica. Pero Santiago probablemente poniendo su énfasis, poniendo su foco sobre lo que es la cizaña o el comportamiento que tiene la cizaña. Las cizañas representan personas que son parte de la comunidad cristiana, pero que nunca han llegado a ser verdaderos creyentes, nunca han llegado a someterse a la voluntad del Señor. Pueden hablar como cristianos, pueden vestir como cristianos, pero su corazón no ha sido regenerado por el Espíritu Santo. Por lo tanto, hay una manifestación, así como hemos hablado semanas anteriores, que hay una obra de la carne y un fruto del Espíritu en ellos. Hay una manifestación de la obra de la carne. Y el Señor Jesucristo en esa parábola hace una advertencia, ¿cierto?,
de que la cizaña necesariamente va a crecer junto con el trigo. Ahora, la gran pregunta para nosotros, para ti que me estás viendo y para mí mismo, es, delante de Dios, yo hoy, ¿a qué me parezco más? Y es tal vez lo que el texto nos va a confrontar. ¿Soy trigo o soy más parecido a la cizaña? Puedo vestir y hablar como cristiano, pero en el fondo de mi corazón no hay un verdadero cambio espiritual. He adherido a una religión, pero no me he sometido al señorío de Cristo. ¿Soy más bien trigo o soy más bien cizaña? Es esa la pregunta de Santiago a través de este texto, y es lo que vamos a desarrollar con la ayuda del Señor en estos 10 versículos. Parte de forma muy clara, llana y directa, como nos tiene acostumbrados Santiago, ¿cierto? Con una pregunta: ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? La Biblia de las Américas traduce pleitos como conflictos. ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Los conflictos, los pleitos de los destinatarios originales de esta carta, ya sabemos, ¿cierto?, que eran judíos convertidos al cristianismo del primer siglo, tienen el mismo origen que los conflictos, las guerras y los pleitos de los cristianos de este siglo, que es básicamente el pecado. Por lo tanto, este primer apartado de esta predicación es el pecado, origen de todos nuestros males. El pecado, origen de todos nuestros males. Por lo tanto, el origen del pecado de hace 2000 años es el origen del mal, que es el pecado, que se retrata aquí hace 2000 años, es el mismo que hoy también se manifiesta en males, y es el pecado que aún amora o reside en nosotros. Mira cómo lo expresa también el mismo apóstol Pablo en Romanos 7, capítulo 7, bien digo, verso 22 al 25. Romanos 7, 22 al 25. Dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Guarde allí en su disco duro, o si usted está anotando, lo que dice al final de ese verso. Dice que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. ¿Dónde reside la ley del pecado? En mis miembros. Muy análogo a lo que está a punto de escribir Santiago, que ya acabamos de leer. Miserable de mí, pero veo otra ley en mis miembros que se revela en contra de la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. De nuevo, ¿cierto? Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte?, dice Pablo. Gracias a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo, ¿a quién? Con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. El apóstol Pablo está retratando esa remanencia del pecado en él, que si bien él ha sido regenerado y su hombre interior desea y se deleita en la ley de Dios, él encuentra otra ley en sus miembros que se revela en contra de la ley de Dios y que lo quiere sujetar y lo quiere someter al pecado. Ahora bien, tenemos que decir aquí que hemos sido librados de la condenación del pecado. Usted debe saber que la condenación del pecado, ¿cuál es? La condenación del pecado, el resultado del pecado es muerte. Muerte espiritual, muerte física. Hemos sido libres de esa condenación. Vamos a morir algún día, pero vamos a resucitar con Cristo. Y también muerte espiritual, estábamos destituidos de la gloria de Dios. Hoy día estamos cercanos a Él a través de Jesucristo. Entonces, en ese sentido, ¿cierto?, hemos sido liberados de la condena del pecado. Hoy día somos en el presente también libres del poder del pecado. Ya no estamos sirviendo al pecado. El pecado no se enseñorea de nosotros, como bien lo dice Pablo en Romanos capítulo 6. Permítame leer el versículo porque es muy importante esto. Una cosa, ¿cierto?, es que nosotros
nosotros aún haya remanencia del pecado, pero una muy diferente es estar bajo el poder y el dominio del pecado. Y es justamente lo que Pablo quiere decir en el capítulo 6. Mira lo que dice el 14, por ejemplo. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué pues pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia en ninguna manera? Y aquí mira esta pregunta retórica de Pablo. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. Pero gracias a Dios, que aunque erais esclavos, ¿escuchó bien? Éramos esclavos del pecado. Habéis obedecido de corazón a aquella forma de doctrina a la cual fuisteis llamados y libertados del pecado, vinisteis a ser siervos de la justicia. En el presente Dios nos ha liberado, ya no somos esclavos del pecado, somos siervos de Dios, siervos de su justicia. Y en la glorificación de nuestros cuerpos seremos libres absolutamente de la remanencia de este pecado. Ya no habrá más pecado en nosotros. Esperamos y anhelamos, debemos anhelar ese momento, iglesia. Como muy bien dice el pastor John MacArthur, lo que me llama la atención del cielo, dice él, estoy parafraseando, no es tanto las calles de oro, el mar de cristal, sino que ya no habrá más pecado. Estoy cansado del pecado, dice John MacArthur. Y definitivamente es algo que debemos nosotros anhelar, hermanos. Estamos de repente tan cómodos en esta tierra, luchando por nuestros derechos, involucrándonos muchas veces en consignas políticas, en consignas de este mundo. Y nuestra ciudadanía no es de esta tierra. Nuestra ciudadanía está allá, iglesia. Tenemos que ser conscientes de esa verdad y tener cuidado. Como dije recién, cuando leí capítulo 7 de Romanos, el apóstol Pablo habla de los miembros, ¿cierto? Y mira cómo sigue este verso. Bueno, dijimos, ¿dónde vienen las guerras? No de vuestras pasiones. Eso es un retrato, sin decirlo, Santiago está retratando el pecado. Y ahora pasa a la manifestación de ese pecado. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites, para gastar en vuestros deleites. La descripción del corazón del hombre en su deseo insaciable por tener mal, ¿cierto? Pero lo que a nosotros nos debe llamar la atención de que esto fue escrito hace 2000 años, en una sociedad mucho más básica, mucho más precaria, sin tantas exigencias como las que nosotros vivimos hoy. Pero parece que cuando nosotros leemos estos versículos, estuviese haciendo una descripción perfecta de cómo anhela el hombre del siglo XXI. Y es porque esta palabra es palabra inspirada por el Espíritu Santo, y por otro lado, el corazón del hombre sigue siendo el mismo, direccionado, inclinado hacia el mal. Es por eso que yo decía que es importante entender que mucho de lo que está retratando Santiago no es precisamente la evidencia de un cristiano, sino que él más bien está poniendo su foco en lo que es la cizaña, ¿cierto? Ahora, esa cizaña que se manifiesta en falsos creyentes, ¿cierto? En creyentes nominales, muchas veces también se presenta en cristianos genuinos, en cristianos que pudiesen ser nacidos de nuevo, porque son engañados, se deslizan, ¿cierto? Pero no puede ser definitivamente el patrón de nuestra vida. ¿Cuál es el problema con pedir? ¿Cuál es el problema con pedir? Podríamos preguntar a estos dos versículos que acabamos de leer. Y lo responde, dice, pedid y no recibís, porque pedís mal, ¿cierto? ¿Cuál es la restricción? ¿Cuál es la guía que nosotros debiésemos plantearnos al momento de pedir? Porque note usted que en el versículo 2, Santiago dice, codiciáis y no tenéis, matáis. Probablemente uno de los pecados más horrendos, ¿cierto?, que el hombre hace hoy en día es matar a otra persona porque está atacando, está eliminando la imagen de Dios. Una de las cosas porque nosotros creemos en la preservación de la vida es porque el hombre está hecho a imagen de Dios, recuérdelo usted.
combatís y lucháis. Esta es una lucha intensa, incansable, ¿cierto? Por obtener, por alcanzar, por querer más. Y Santiago resume muy bien esto y dice al final del verso 3, no recibís porque pedís mal. ¿Y por qué pedís mal? Porque pides para gastar en vuestros deleites. El propósito de nuestra vida no son nuestros deleites, amados hermanos. El principal propósito de nuestra vida no debe ser nuestro bienestar. El propósito de nuestra vida debe estar en Jesucristo. Y si el propósito de mi vida es mi bienestar, solo mi bienestar personal, solo el bienestar de mi familia, y no está Cristo en ese panorama, la palabra hoy día me está advirtiendo que yo he perdido la dirección. Creo que en este sentido hay dos posibilidades. He perdido la dirección, soy un genuino cristiano, pero he perdido la dirección. He puesto mis ojos en lo temporal y no en lo eternal o en lo eterno. O dos, verdaderamente nunca he estado en Cristo. Soy más bien cizaña, soy más bien de esos que van a ser arrancados. Y si es así, si mi comportamiento ha sido así, hoy la palabra me está advirtiendo. Me está haciendo un llamado al arrepentimiento. Está poniendo delante de mí esta verdad para que yo haga una reforma en dependencia de Dios, en dependencia del Espíritu Santo. Y como veremos posteriormente, proceda en arrepentimiento. Una buena pregunta para saber qué es lo que predomina en nuestros corazones, qué es lo predominante, es escucharnos orar. ¿Se ha escuchado orar? ¿Se ha escuchado cuál es su petición? ¿Qué es lo que está pidiendo usted hoy a Dios? Esas peticiones reflejan muy bien lo predominante en tu corazón. ¿Pides para tu propio bienestar? ¿No hay oraciones que busquen que Cristo sea más glorificado? ¿No hay oraciones en vías de Señor, ayúdame a mortificar el pecado que mora en mí? Ayúdame, Señor, a ser una persona más amante con las debilidades de mis hermanos. Ayuda a ser más paciente. Ayúdame a manifestar una mayor porción, grado de amor hacia los demás. O mis peticiones siempre tienen que ver con mi salud, con mis cosas, con mis hijos, con mi familia, con mis sueños, con mis empresas. Si mi oración es de ese tipo, esta palabra esta mañana me está confrontando, amados hermanos, nos está confrontando. Verso 4 dice, oh almas adúlteras, en exclamación, ¿cierto? ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Recordemos en este punto que Santiago en muchas oportunidades en la carta había llamado a estos miembros de la iglesia hermanos, pero ahora hay un contraste absoluto porque hay un cambio de lenguaje. Dice, oh almas adúlteras. Ya no les llama hermanos. De hecho, en esta porción que acabamos de leer, no llama hermanos. Por lo tanto, nos da la idea, ¿cierto?, de que su foco un poco está cambiado. Santiago está haciendo un llamado al arrepentimiento. Aquellos creyentes nominales que tal vez piensan que son verdaderos creyentes, pero el fruto y la manifestación de su vida no es coherente con ninguna conversión. Santiago le está diciendo, oh almas adúlteras, en un lenguaje muy veterotestamentario, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, algo que los judíos conocían muy bien. Los profetas una y otra vez acusaron al pueblo de Israel, ¿cierto?, que era un pueblo adúltero, que se comportaba de esta forma. Entonces, para ellos era algo muy cercano y la acusación es muy dura, pero tal como algún escritor escribió, para realidades duras es necesario soluciones duras o algo así. Necesitamos confrontar ciertos males y tenemos que ser lo suficientemente claros, lo suficientemente gráficos. La gente hoy se molesta cuando hablamos del pecado, del arrepentimiento, pero si no hablamos del pecado y del arrepentimiento, no podemos hablar del Evangelio.
Si yo saco el pecado, si yo saco la palabra pecado de mi panorama, de mi léxico, de mi lenguaje, si yo saco la palabra arrepentimiento, pecado, yo no tengo forma de hablar de buenas nuevas. Por lo tanto, debemos ser fieles al Señor. Y aunque muchas veces la gente se incomode con lo que estamos diciendo, no es nuestro mensaje, es el mensaje que nos ha sido dado. Y aquí en este sentido, Santiago está siendo muy categórico, es un calificativo mayor, o almas adúlteras, para llamar la atención. Este asunto no es menor, no es un asunto anexo, no es algo que corra paralelo, es un llamado de atención. Es un llamado de atención. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. Mira lo que dice Primera de Juan 2:17. Primera de Juan 2:17. 15 al 17, perdón. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. ¿Escuchó bien? El mundo pasa y sus deseos. Todo lo que por lo cual logremos luchar y conseguir, todos nuestros logros, todos nuestros títulos, todo nuestro dinero, todas nuestras casas, toda la buena salud que podamos obtener en este mundo corrupto, va a pasar. Pero lo que no va a pasar, lo que va a permanecer es la voluntad de Dios. El que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dios nos ayude a estar en este segundo escenario de no estar poniendo nuestros ojos en lo que este mundo ofrece, sino más bien en la voluntad de Dios, porque es allí donde tendremos permanencia eterna. Si anhelamos como el mundo anhela, si mis anhelos no son muy diferentes a los anhelos de mis, digamos, amigos incrédulos, algo está mal. Algo está mal. Algo está mal en mi corazón. Y la sentencia es muy clara, y Santiago la dice al final del versículo 4. Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye en enemigo de Dios. ¿En qué sentido? En el sentido de lo que el mundo anhela, lo que el mundo persigue. Yo no debo ser amigo, no debo ser amigo del mundo. La palabra amigo sale en la Biblia solo en este contexto. Y quiere retratar, ¿cierto?, un vínculo emocional bastante fuerte. Verso 5 dice: ¿o pensáis que la Escritura en vano? ¿O pensáis que la Escritura dice en vano el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros os anhela celosamente? De manera sencilla, ¿cierto? Y en el contraste habitual que Santiago utiliza, que nos lleva de una vereda a la otra, ahora Santiago hace un llamado de atención quizás en un lenguaje más positivo. Dice: somos habitación del Espíritu Santo. Y el hecho de que seamos habitación del Espíritu Santo, o más bien que debiesen ser habitación del Espíritu Santo, es una demanda de exclusividad. Y en esa demanda de exclusividad no hay espacio para correr como corre el mundo. No nos engañemos, es como lo está diciendo Santiago. Juan capítulo 14, verso 23. Juan capítulo 14, verso 23. Dice: respondió Jesús y le dijo: el que me ama a mí, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. No podemos amar a Dios y al mundo, pero quienes aman a Dios tienen garantizado, asegurado, que Dios hará morada en él. Luego Efesios 2:22. Efesios 2:22.
Dice, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Amados hermanos, si el Espíritu Santo mora en nosotros, debemos mostrar un fruto coherente con dicha situación. Recuerda Gálatas capítulo 5, el fruto del Espíritu esa es la manifestación, no correr como corre el mundo. Verso 6, pero Él da mayor gracia, por esto dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. John MacArthur, comentando este versículo, dice, el hecho de que Dios suministre mayor gracia muestra que su gracia es más grande que el poder del pecado, la carne, el mundo y Satanás. Su gracia es mayor, su gracia es más grande que todos los poderes de las tinieblas, que todo el poder del pecado, que todo el poder de la carne, del mundo y de Satanás. Su gracia es soberana y su gracia se ha manifestado sobre sus hijos. Por lo tanto, nosotros, sus hijos, no podemos correr como corre el mundo. No podemos anhelar como anhela el mundo. Ser humilde en este contexto del verso 6 no debe ser entendido como una característica de un cristiano especial. Lo cierto es que todos nosotros los creyentes, todos nosotros los cristianos, somos llamados a ser humildes. El que es humilde no es porque tenga algo especial, no. Amados hermanos, la gracia forzosamente te lleva a ser una persona humilde. Porque tú has entendido que no es por tus propias obras, no es por lo que tú has hecho o has dejado de hacer, que has recibido misericordia de Dios, es solo por su gracia. Entonces la gracia nos deja con las manos en alto. Yo no he hecho nada y nos fuerza a ser personas humildes. La humildad, repito, la humildad no es una característica de un cristiano especial. La humildad debe ser la característica de todo genuino creyente. Y el verso 6 es bastante claro, dice, Dios resiste a los soberbios. Dios resiste, Dios se aleja. Él no se agrada de la gente soberbia. Pero en la otra escena, en el otro espacio, Él da gracia a los humildes. Por lo tanto, no podemos recibir gracia si somos soberbios. Pero sí recibimos gracia al ser humildes. Tal vez la segunda parte de este sermón, y ya vamos acercándonos al final, es lo primero, ¿cierto? Era el pecado, que lo graficamos hasta este punto. El segundo enemigo en cuestión es Satanás. Satanás es el mejor vendedor de la historia y también el más mentiroso. Él logró vender en un escenario especial y único en el paraíso, le logró vender a Adán y Eva que desobedecieran a Dios. Le vendió esa mentira y que serían como Dios. Y hoy, así como lo hizo en el paraíso a nuestros padres, ¿cierto? Por decirlo así, Satanás continúa esa misma tarea, ese mismo objetivo, y nos dice que si tuviésemos suficiente dinero, si tuviésemos suficientes recursos, nuestros problemas cesarían. Es el mismo engaño, ¿cierto?, que Satanás vende. Y mira como dice el siguiente versículo, dice, someteos pues a Dios. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Someteos a Dios. ¿Cómo yo me someto a Dios de manera práctica? Yo me someto a Dios sometiéndome a su palabra. Pero cuando yo desconozco lo que enseña su palabra, es muy difícil que yo me pueda someter a Dios. Por el contrario, me haré una idea propia y personal de Dios. Un Dios absolutamente tolerable, un Dios absolutamente tolerante, perdón. Un Dios que no me exige ni me norma en lo absoluto. Y terminamos haciendo una caricatura de Dios. Pero cuando nosotros venimos a la Escritura y vemos lo que Él nos ha planteado, lo que Él nos ha ordenado hoy día como hijos de Él a través de su gracia, siendo regenerados por su Espíritu, yo forzosamente me veré desafiado, amados hermanos.
Lo primero, por lo tanto, es someterse a Dios, y esa voluntad sometida a Dios es a través de su palabra. Después dice resistir al diablo. ¿Cómo resistimos al diablo? Rechazando las mentiras que él nos vende, rechazando las mentiras que él nos ofrece. Y para eso tenemos que estar anclados en la verdad. ¿Usted recuerda cómo el Señor Jesucristo enfrentó a Satanás en el desierto? Él le dijo una y otra vez, escrito está, escrito está. Y con estos directos y simples pasos, no sé si tan simples, someterse a Dios es la vida cristiana. Y resistir al diablo sobre la base de la verdad, sobre la base de lo que está escrito, sobre la base de lo que Él nos ha ordenado. Y así podremos discernir sus mentiras y rechazarlas. Pero con estos dos pasos, la palabra nos garantiza un resultado al final de este mismo versículo. Y huirá de vosotros. No seremos susceptibles de sus mentiras. Y un tercer apartado es que tenemos que tener una actitud constante. Tenemos que hacer del arrepentimiento un hábito. Verso 8, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Eso es como una garantía. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. El que viene a mí, dice el Señor, yo no le echaré fuera. Así que el llamado de Santiago a estos hermanos, ¿cierto? Que tal vez algunos eran más bien cizaña, otros a lo mejor estaban contaminados con la cizaña, es este. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Luego dice, pecadores, limpiad las manos y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Puede ver usted tanto como en el siglo primero como en el siglo XXI, el arrepentimiento debe ser una constante, un hábito en la vida cristiana. El arrepentimiento no es simplemente remordimiento o lamento, es una actitud, es un cambio de actitud, es un cambio de dirección. Y Santiago lo ilustra muy bien en lo que sigue, dice, afligíos y lamentad y llorad. ¿Se da cuenta? Ahí hay una expresión gráfica del arrepentimiento. El arrepentimiento no es algo meramente intelectual, no es algo meramente sentimental. El arrepentimiento es algo que yo muestro a través de un cambio de actitud, de un cambio de dirección. Y mira lo gráfico que es luego. Dice, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. Ahí sale la palabra risa, única vez utilizada en el Nuevo Testamento. Y note usted el flujo de las palabras. Dice, de risa a lloro y de gozo a tristeza. ¿Por qué? Porque estas personas, la risa tiene que ver con quienes se dedican de forma indulgente a buscar placeres mundanos. A eso se refiere. Por otro lado, el gozo, ¿cierto? Entendido también en el mismo contexto. Aquellos que obtienen risa y obtienen gozo a través de lo que este mundo les proporciona. Por eso Santiago hace un llamado justamente a limpiarse de todo aquello y a que esa risa mundana, ¿cierto? Por los placeres de este mundo, se pueda convertir ¿en qué? En lloro. Y ese gozo también que proporciona el mundo pueda ser convertido ¿en qué? En tristeza. Y es que todas las muestras superficiales y externas de placer que el pecado nos proporciona no deben ser nuestro estándar de vida. No debe ser nuestro estándar de vida. Es lo que Santiago está diciendo. No debemos correr como corre el mundo. Y es urgente, si somos trigo, tenemos que tener esta señal de arrepentimiento constante. El arrepentimiento debe ser una constante en nuestras vidas. Lo cierto es que cual más, cual menos, de los que estamos hoy conectados, donde yo por supuesto me incluyo, anhelamos las cosas del mundo, en mayor o en menor grado. Debemos, por lo tanto, amados hermanos, pedirle al Señor que reforme nuestro corazón. Debemos reconocer nuestro pecado y que Él reforme nuestro corazón. Y debemos pedirle perdón al Señor y venir con un corazón arrepentido. Y reconocer que esto no es tangencial. Esto es también parte del Evangelio.
Hoy día se ha infiltrado el evangelio de la prosperidad, el evangelio terapéutico, el evangelio de tú eres el campeón. Pero esa no es sino una sarta de mentiras y de engaños que Satanás está utilizando en esta época para engañar a los cristianos. Y tal vez esta es un buen retrato de eso mismo, pero hace 2000 años. Usted ve cómo el Espíritu Santo nos instruye a través de su palabra hoy. Finalmente el verso 10 dice, humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillarse es rebajarse a uno mismo. Por lo tanto, nos postramos, nos humillamos y el Señor va a ser propicio a nosotros. Él nos va a levantar, dice el texto, ¿cierto? Humillados delante del Señor y Él os exaltará. Esa debe ser nuestra forma de vida, vivir humillados delante del Señor, no anhelando las cosas que anhela este mundo, sino anhelando lo de Cristo, poniendo en alto su obra sobre nuestras vidas y no lo que este mundo corrompido nos está ofreciendo. El Señor nos ayude, amados hermanos. Otra vez Santiago viene con una porción confrontadora, ¿cierto? Esto es alimento sólido y lo recibimos, amados. No lo pase por alto, no diga, no, esto no es para mí, sí, es para ti, es para mí. Y debemos estar conscientes de nuestra lucha personal con el pecado, con los pensamientos y los dardos de Satanás. Estamos en una guerra y debemos estar conscientes de ello. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, hemos leído tu escritura, hemos predicado. Te ruego que tú puedas hablar a nuestro corazón y llamarnos al arrepentimiento, Señor. Que esta palabra traiga cambios en nosotros, en cada uno de los que están conectados oyendo, Señor. Cambios que son propiciados, detonados por tu Espíritu Santo, pero cambios en los cuales yo también decido participar, Señor. Te damos gracias por tu palabra. En Jesús nuestro Señor. Amén y amén. Amén, amados hermanos, que esta palabra pueda ser de bendición en nuestros corazones.